Bienvenido a todos. Como ha dicho Ricardo, vamos a hablar en castellano y portugués. Os quiero dar la bienvenida y muchas gracias por asistir a este webinar conjunto organizado por Consulae y por la Universidad de Córdoba dentro del marco del proyecto SuperG. SuperG es la abreviación de Sustainable Permanent Grassland Systems and Policies, o en castellano, sistemas y políticas para pastos sostenibles permanentes. Yo soy Tom Van Ballegem, el coordinador de SuperG por parte de la UCO, y en SuperG ya vamos trabajando desde 2018 con 20 socios en toda Europa, en pastos permanentes en Europa. Entonces, en Portugal, España, como sabéis, nosotros estudiamos un sistema que es muy similar, que se llama DESA en España, montado en Portugal, y los dos socios, Consulae y UCO, que estamos en el sur de Europa, para este webinar estamos colaborando porque mucho de lo que trabajamos pues tiene efectos sobre el mismo sistema, ¿no? Y básicamente pues estudiamos la importancia de los pastos, los múltiples servicios ecosistémicos que ofrecen, economía y sociología asociado a la adopción de ciertas nuevas prácticas, y también soluciones para algunos de los retos que tienen los pastos, que yo creo que todos sabemos. Por ejemplo, el incremento de del coste de los insumos, los bajos precios o la rentabilidad. La sequía este año es particularmente problemática, como hemos podido experimentar, el relevo generacional o de jóvenes agricultores y ganaderos, en fin. Para hablar de todos estos retos y posibles soluciones, os hemos invitado a vosotros como expertos. Y para empezar a estimular un poco la discusión que vamos a hacer entre las 12 y las 12:30, hemos primero invitado a algunos expertos de nuestro propio proyecto, como pueden ser Pilar Fernández, Jesús Fernández de la UCO, Francisco Maroto de la UCO, que está involucrado también en muchos otros proyectos de pastos, de Ambienta, Federico Julián, y como moderadora Teresa Carita de INIAF en Elvas. Entonces, no me queda más que daros otra vez las gracias y podemos empezar directamente. Creo que Ricardo también tiene algo más de introducción, ¿no? Antes de empezar las charlas. Entonces paso palabra a Ricardo. Gracias. Muchas gracias, muito obrigado. Bom dia a todos. O Tom já fez a introdução do projeto do SuperG. Eu vou fazer uma pequena introdução também na minha apresentação em português, mas julgo que já estão familiarizados com o projeto, com este projeto, porque já foram convidados em outras alturas, e convidamos a Teresa Carita para moderar esta nossa reunião. Irá conduzir-nos aqui nas nossas apresentações e no nosso debate. Teresa, passo-lhe a palavra e muito obrigado por ter aceito a moderação deste webinar. Buen día, buenos días a todos. Voy a hablar en portugués y en castellano. Voy a ver aquí como creo que la asistencia, participación es mixta dos dos países. Quiero agradecer a Consulae y al equipo de SuperG la invitación, que es para mí un honor. Trabajar con equipos eficientes es bueno, y con expertos de otras áreas con quien siempre aprendemos. Voy a moderar esta sesión. Intentaré hacer con que los invitados cumplan el horario, o sea, si me permiten, cuando sea cerca de su tiempo los avisaré para que no
que no nos perjudiquen unos a otros en el tiempo. La sesión está, como sabéis, va a haber 5 comunicaciones por parte de los expertos invitados y al final habrá 15 minutos por cada invitado y al final un grupo de grupos de trabajos que serán los compañeros de Consulai que los gestionarán. Aos amigos, aos participantes portugueses, pronto, vamos ter aqui uma sessão com 5 apresentações, terminaremos com grupos de trabalho e vamos tentar cumprir o horário para que todos possam ter tempo para apresentar. Então, sendo assim, vamos começar com a intervenção do Ricardo Zanatti, que é engenheiro agrónomo do Instituto Superior de Agronomia, especialista na área de produção animal, com uma pós-graduação em agrobusiness, é consultor sénior da Consulai, como todos já devem saber, na área de estudos estratégicos desta empresa e tem bastante experiência em estudos e projetos europeus na área das pastagens e produção animal. Ricardo, no sé si debo hacer en español también para nuestros compañeros. Ya todos lo conocen. Ricardo, que es ingeniero agrónomo y consultor senior en el área de estudios y estrategias de Consulai. Ricardo, cuando quieras. Bien. Estava sem som. Com licença. Já estão a ver a minha apresentação, certo? Sim. O cenário, ok. Obrigado. Bom dia. Eu vou apresentar um resumo do que já se fez, aqui é uma pequena introdução do que se tem feito no projeto Super-G, das tipologias de classificações, dos sistemas de exploração das pastagens, e depois apresentar aqui um pequeno caso de estudo que nós fizemos em Portugal e deixar os outros resultados, já tive que comparar para não repetir informação, e deixei para os colegas espanhóis a apresentação dos restantes dados. Peço desculpa aos participantes espanhóis, eu vou tentar falar devagarinho para me conseguirem perceber. Aqui são os tais, a tal informação do projeto, do Super-G, o que é que pretende, tem aqui 4 objetivos principais, desde a percepção da importância e do funcionamento das pastagens permanentes, a avaliação comparativa dos rendimentos das pastagens permanentes na União Europeia, o desenvolvimento conjunto de estratégias integradas para uma gestão que seja rentável e que seja sustentável, e o desenvolvimento de conjunto de ferramentas, aí algumas serão apresentadas, e mecanismos políticos para apoiar a manutenção e esse manejo sustentável das pastagens permanentes. Aqui, de forma resumida, e o Tom também já disse, são 20 parceiros de 14 países, estamos a estudar aqui em 5 regiões biogeográficas, está aqui o mapa das regiões, e focando um bocadinho no início do projeto, focámos-nos em caracterizar tipologias de pastagens permanentes dentro destas biorregiões, e foram identificadas 17 tipologias que foram definidas consoante a composição botânica, ou a percentagem de gramíneas, leguminosas, o tipo de vegetação herbácea ou arbustiva, a intensidade da utilização destas pastagens, as características do solo, o clima, o relevo. Depois, posteriormente, foram identificados vários tipos de gestão das pastagens, o que é que era mais frequente, tendo em conta os tais 3 níveis de intensidade, baixo, médio ou alto. O encabeçamento, o número de animais por hectare ou por período de tempo, o stocking rate em inglês, a frequência do pastoreio ou do corte, o grazing e o cut, a frequência da aplicação de adubos e que tipos de adubos e corretivos,
o total de azoto aplicado e o seu modo de aplicação e a renovação das pastagens e a frequência dessa nova sementeira. E chegamos aqui assim a um resumo pela nossa colega Bettina Thorne, que chegamos aqui assim a um resumo em que temos aqui assim, fazendo a diferenciação das woody, aqui está em inglês, mas com menos ou com mais percentagem de pastagens arbustivas, marginais ou produtivas, se o intervalo de sementeira ou de uma nova instalação é superior ou inferior a 15 anos, e depois o sistema de produção, se é alto, se é intermédio ou se é baixo, e dentro deste se é produtivo ou se está numa zona marginal. E depois ainda há a parte em que não é estas pastagens não são geridas. Isto é um esquema geral. Depois aqui há um esquema mais complexo, não vos vou amassar muito com isto, tem aqui sim os códigos, mas nós chegamos aqui assim a estes códigos, que depois estão aqui classificados em 26 níveis diferentes, sendo que depois aqui o G, que é o grazed, e o C é o cut, aqui pastoreada ou cortada, e conseguimos chegar a esta classificação. Aqui, rapidamente, por exemplo, o número de cortes por ano, o que se considera entre baixa e intermédio, de 1,5 a 3 cortes e meio por ano, a intensidade por ano de 180 dias por hectare a 540, como é óbvio, é mais do que um animal por hectare. A intensidade da fertilização vai de 80 kg de azoto a 200 kg. E aqui, qual é que seria a realidade do Montada e da Reza? Já lá chegaremos. Relativamente aos sistemas de exploração das pastagens permanentes, foi proposto um modelo de classificação e, de acordo com 4 níveis, as espécies de animais, o encabeçamento dos animais na superfície da exploração, a percentagem de pastagens permanentes que existem nessa exploração e o regime de exploração. Este não foi tão analisado, os 3 primeiros foram considerados os mais importantes. Aqui está em inglês, mas estão aqui assim, o que é que se considerou? Os bovinos de carne, os bovinos de leite, se tiver bovinos de carne e de leite, cabras e ovelhas, ou a sua mistura, e o 6, se tiverem vários animais, estamos a falar dos porcos ou dos cavalos, por exemplo, as espécies, mas estas duas. Ou então, simplesmente não existia uma espécie. O stocking rate, o encabeçamento, aqui neste caso, se tem menos do que um animal, uma livestock unit, portanto, cabeça normal por hectare, e até para mais do que 2 por hectare. E aqui também 3 níveis de percentagem de pastagem na área, menos de 25%, entre 25% e 75% e mais de 75%, e o regime de exploração, se é pastoreado com frequência, se é cortado com frequência, se tem um regime misto, se a pastagem não é para alimentação animal ou se nem sequer é relevante para a análise dessa pastagem. Aqui assim são resultados, basicamente o que nos diz, assim muito rapidamente, é que na região mediterrânea existe uma grande percentagem das explorações analisadas que não têm área e outra parte, quase 1/3, tem mais do que uma espécie, muitas vezes não são
bovinos ou não são pequenos ruminantes, são porcos ou são cavalos ou uma grande mistura, e daí a percentagem ser mais elevada nestas duas últimas categorias. E tem um encabeçamento relativamente baixo e uma percentagem de pastagens permanentes também baixa dentro da sua área total. Aqui, rapidamente, só aqui um mapa. O número de explorações com menos de uma cabeça normal, portanto, com menos de uma livestock unit por hectare. Na região mediterrânica, Portugal e Espanha, portanto, temos áreas com uma incidência muito grande de explorações, como depois também no sul de Espanha temos explorações que ou não têm ou provavelmente têm uma intensidade mais elevada. Os principais produtos das explorações na região mediterrânica tem uma grande diversidade. Eventualmente aqui não está ainda indicada a parte das produções para produção de bioenergia, por exemplo, ou mesmo de silagem. Aqui na zona mediterrânica não é habitual, apesar de existir, mas aqui neste caso dos que foram avaliados não existem, e maioritariamente é para a produção de carne e para a produção de fêmea. Aqui é a percentagem também das explorações que foram analisadas. A maior percentagem na região mediterrânica tem mais de 75% de pastagens permanentes na sua superfície agrícola útil. Aqui outra informação interessante: no caso da região mediterrânica, a grande maioria é utilizada para pastoreio, muito pouco, uma percentagem muito curta para silagem e eu diria que 1/3 das explorações fazem fêmea. Neste caso, no maneio ou na gestão das pastagens, fazem alguma ressementeira, mas é uma percentagem relativamente baixa, e de todas as explorações, das 26 explorações que foram consultadas na região do Mediterrâneo, nenhuma delas tem rega. No caso da fertilização, habitualmente não se utiliza fertilização mineral, pouca utilização de estrume, e a combinação dos dois ainda mais baixa. Aqui, na questão dos animais, vemos o cattle, que é os bovinos de carne. Se eu estiver a falar muito depressa, digam-me, vou tentar falar relativamente devagar para tentarem perceber. Depois temos a questão das ovelhas, que é a segunda maior espécie. As cabras, os cavalos, os porcos aqui aparecem em terceiro lugar e com peso, e depois uma exploração que tem outras espécies que não estas indicadas. Aqui uma curiosidade: na altura, e provavelmente hoje em dia já estará diferente, este levantamento foi feito em 2018, logo no início do projeto, em que na região mediterrânica existiam das 26, 17 eram produções convencionais, e as outras 9 já estavam ou em conversão ou tinham uma parte que era biológica. Aqui, tem 2 minutos, Ricardo, mais okay. ou menos. Obrigado. Aqui, respondendo à pergunta que eu tinha colocado há bocadinho, aqui assim aqui umas pequenas
fotos da região mediterrânica, que aqui também coloquei Itália e Montenegro, que também fazem parte da zona sul, também fazem parte da região mediterrânica. Respondendo àquelas questões, precipitação média entre 400 a 800 milímetros, sendo que existem zonas que têm menos do que 300 milímetros por ano, período de pastoreio todo o ano, número de cortes médio por ano, um corte para feno ou pastoreio, ou menos ainda. Há zonas em que nem sequer se consegue fazer esse corte. Fatores limitantes: seca, profundidade do solo, principais sistemas de produção animal, ovinos de carne, ovinos caprinos e suínos, baixo encabeçamento. Aqui os casos de estudo, só muito rapidamente, fizemos aqui assim um pequeno caso de estudo, analisámos 6 explorações, depois houve uma que foi retirada, fizemos uma recolha de pastagem entre maio e junho de 2021, em zonas de montado, e basicamente chegamos aqui a uma conclusão de solos pouco ácidos, com carência de fósforo, ali a região de Ponte de Sor com valores baixos em potássio e magnésio, e depois tivemos produtividades relativamente baixas, tivemos ali uma produção interessante temos aqui uma produção interessante de matéria seca em barrancos, e com uma produção de energia relativamente interessante, e que dá para perceber, resumindo, dá para perceber a heterogeneidade das pastagens no montado, sendo que estas explorações estão distribuídas por todo o Alentejo. Pronto, Teresa, julgo que cheguei ao meu tempo e agradeço o vosso tempo e muito obrigado. Graças. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Pois há muito trabalho aí por trás e há muita informação, mas eu atrevo-me só aqui a comentar. De facto, há uma percentagem enorme de pastagens sem utilização animal, e isso é preocupante porque a persistência de pastagens sem pastoreio é difícil. É difícil. E de facto outra questão, que os resultados que têm dos planos de fertilização que não existem em muitas explorações também é preocupante em relação a este tipo de pastagens. Vamos continuar com o Jesus Fernandes. Vamos continuar com o Jesus Fernandes. É da Universidade de Córdoba. A sua intervenção chama-se Espécies mais tolerantes à seca para o montado e dehesa. O seu área de estudo tem a ver com a gestão das pastagens mediterrânicas em bosques. A tradução, Jesus, é bosques abertos. Eu não percebo bem o que é que quer dizer, por isso temos a oportunidade de... não entendo bem que a tradução ao português, tendremos a oportunidade que nos esclareças. E dá especial interesse às espécies resistentes à seca, à prestação de serviços ecossistémicos e à detecção remota da qualidade das pastagens. Jesús, cuando entiendas, puedes empezar, por favor. Vale. ¿Sí? ¿Podéis ver la presentación? Sí, sí. Vale. Sí, sí se ve eso. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, yo en estos 10 minutos quisiera hablar un poco de el potencial que pueden tener especies pascícolas resistentes a la sequía para adaptarlo a montado de la dehesa. Y por bosques abiertos me refería simplemente a eso, a montado y dehesa. Lo que pasa es que muchas veces en inglés se utiliza esa terminología, ¿no? Como open woodlands, ¿no? Y bueno, me quisiera centrar en el caso concreto de Bituminaria bituminosa, o Tedera por su nombre común,
que es la especie que estamos ensayando dentro de mi tesis y en el marco del proyecto Super-G aquí en Córdoba. Y bueno, me gustaría empezar hablando de por qué es necesario esto, de por qué es relevante investigar sobre esta especie y su potencial en las dehesas, y tiene mucho que ver pues, con la variabilidad de los recursos alimenticios en la dehesa, ¿no? Porque debido a ese clima mediterráneo, con esos veranos tan secos, que determinan esa curva de crecimiento del pasto, pues tenemos una gran variabilidad de la oferta de alimentos, ¿no? Con dos picos de producción de pasto, uno en otoño y otro en primavera, que reúnen entre el 20 y el 60% de la producción anual, pero que es muy variable entre años. Pueden tener años muy malos como este año y años muy buenos, ¿no? Y lo mismo sucede con la calidad, que como veis en el gráfico del centro, empieza a caer el contenido en proteína bruta, por ejemplo, desde febrero hasta junio, llegando a valores por debajo incluso del 8%, que se considera como el umbral a partir del cual la ingesta de pasto empieza a caer, ¿no? Por tanto, tenemos situaciones muy dispares en una dehesa, en un montado dentro del mismo año, desde otoños con muy poca producción hasta una primavera con buena producción de pasto y veranos con un pasto totalmente agostado y de baja calidad, ¿no? Esto repercute en que tenemos baches alimenticios o feed gaps, que le llaman en inglés, que son esas épocas del año en las que la oferta de alimento no satisface las necesidades nutritivas de los animales, como vemos en este esquema que representa un sistema en la necesidad en un sistema de ovino con 3 partos en 2 años. Vemos como hay épocas en las que esas necesidades representadas por las barras son mayores que la oferta de alimentos representadas por las líneas. Esto tradicionalmente pues, se solventaba por medio de sistemas transhumantes o aprovechamiento de residuos agrícolas, ¿no? Aunque esto a día de hoy pues, es algo residual y la mayoría de las explotaciones de ese montado son muy dependientes de la suplementación mediante concentrados para hacer frente a esos baches alimenticios, ¿no? Por ejemplo, bueno, se estima que entre el 25 y el 40% de las necesidades en una dehesa tipo, se suplen con suplementación, ¿no? Y esto se prevé que no haga nada más que empeorar, porque claro, en un contexto de cambio climático que ya estamos sufriendo, se espera que las precipitaciones se reduzcan entre un 10 y un 20%, incluso un 30% a partir de 2070. O sea que vamos a tener veranos más largos, primaveras más secas y mayor irregularidad en las precipitaciones. Y en definitiva, mayor incertidumbre a la hora de saber cómo gestionar la alimentación del ganado en la dehesa, y puede que situaciones como la que vemos arriba a la derecha, en las que la dehesa esté muy agotada por la falta de alimentos a final de verano, pues sean cada vez más frecuentes. Y a esto hay que sumarle la inestabilidad causada por conflictos internacionales, ¿no? Por desgracia, por ejemplo, debido a la crisis de la guerra de Ucrania, que se estima que ha aumentado el precio de los piensos hasta un 40% en un año, ¿no? Con los efectos económicos que esto tiene para las explotaciones de dehesa. Por tanto, en este contexto es necesario o necesitamos herramientas que aumenten la autosuficiencia y la resiliencia y la resistencia de los sistemas de dehesa para hacer frente a estas amenazas, ¿no? Y quizás una de las herramientas que más potencial presenta son las especies resistentes a la sequía, especies perennes comúnmente, que pueden ofrecer alimento de calidad en esos momentos de bache alimenticio. Y quizás una de las que más interés está despertando en los últimos años es Bituminaria bituminosa, o tedera, como se conoce por su nombre en común, que es una leguminosa perenne, de raíz profunda, muy resistente a la sequía, que para los que la conozcáis tiene ese olor a betún que hace que no sea muy palatable aquí en la península ibérica. Pero en las Canarias, en las Islas Canarias, tenemos 3 variedades muy distintas y adaptadas a condiciones muy dispares que la hacen bueno, pues una fuente de recursos perfectos para un programa de mejora. Y bueno, de eso se han dado cuenta los colegas australianos, que también tienen necesidad de este tipo de especies para sus sistemas ganaderos,
y en colaboración con investigadores españoles e italianos, por ejemplo Pilar Méndez y Enrique Correal, que ya venían señalando el potencial de esta especie, pues empezaron un programa de mejora que ha terminado con el desarrollo de una nueva variedad llamada Lanza, que ya se está comercializando con esa marca, ¿no? Gracias en gran parte también a la dirección de Daniel Real, que ha sido la persona, digamos, que ha promovido este programa de mejora, ¿no? Y bueno, el potencial de esta especie y de esta nueva variedad reside en que puede desarrollarse y mantenerse verde en condiciones de sequía, que presenta muy buena calidad forrajera, que además la puede consumir el ganado sin que produzca efectos adversos y puede establecerse con maquinaria normalmente utilizada para establecer cultivos de cereal en dehesa. Y además, pues la ventaja de que es perenne y puede persistir varios años sin tener que restablecerla, con los efectos beneficiosos que eso tiene a la hora de ahorrar costes y de conservar carbono en suelo, por ejemplo. Bueno, y dentro del Super G, nosotros planteamos un experimento para conocer un poco más el potencial de esta especie de cara a introducirla en las dehesas y de cara a futuros escenarios de cambio climático. Y para ello montamos este experimento de exclusión de la precipitación, en el que también testamos pues, cómo respondía esta especie, en concreto la nueva variedad de Lanza, a competencia también y a pastoreo, comparándola con otra leguminosa perenne muy bien conocida como es alfalfa. No voy a entrar en el diseño experimental, pero sí que quisiera ver algunos resultados muy generales, porque a día de hoy estamos aún analizando datos de estos 2 primeros años y quisiera mostrar algunas fotos, ¿no? En el primer año, en 2021, sí que es verdad que tuvimos muchas dificultades para establecerla, debido en gran parte a ese temporal de Filomena, que, bueno, con esas temperaturas tan frías, provocó la muerte de la mayoría de las plantas. Finalmente conseguimos establecerlo en febrero y, bueno, para nuestra sorpresa, la especie resistió el verano en Córdoba, casi sin perder nada de hoja, lo cual para los que tenemos que pasar el verano en Córdoba es todo un logro. Podéis ver arriba una foto de cómo estaba en mayo y cómo lo encontramos en septiembre. Sin embargo, bueno, decir que alfalfa obviamente perdió toda la biomasa aérea al principio de verano. Pero en 2022 la historia fue algo distinta porque, bueno, Tedera ya había acumulado bastante biomasa a lo largo del año y la primavera este año fue mucho más corta y el verano más largo y más duro, ¿no? Por tanto, Tedera perdió casi toda la hoja, aunque siguió conservando hoja durante el verano hasta septiembre, pero la proporción hoja-tallo fue mucho menor este año. Alfalfa, perdón, volvió a perder toda la biomasa aérea. Y bueno, veis abajo una foto de cómo estaba en diciembre este año, bastante afectada por frío, luego lo comentaremos, y cómo luce una parcela en competencia, en la que crecía con gramíneas anuales. Y veis que apenas se ve Tedera porque tiene una habilidad competitiva bastante baja con este tipo de especies, lo comentaremos más tarde también. En cuanto a calidad, pues en ambos años la calidad, refiriéndonos por ejemplo a proteína bruta, fue superior al 25% en hoja para ambas especies en ambos años. Esto en los meses de verano, en junio, julio, un mes después de que se produzca el agostamiento de los pastos naturales, lo cual son valores bastante altos, considerando que el pasto natural agostado en dehesa puede rondar alrededor del 6%, ¿no? Pero claro, si ponderamos esos valores por la proporción de hoja y tallo, vemos que caen bastante, al 9% en 2021 y a un muy bajo 5% para Tedera en 2022, pero esto se debe a, como he dicho, que había una proporción de hoja-tallo muy baja, ¿no? Los tallos eran muy gruesos y de muy baja calidad, y eso hace que baje la calidad global del cultivo, del forraje, ¿no? Pero bueno, no es representativo de lo que los animales consumirían, porque los animales irían seleccionando las partes de mayor calidad, pero sí que
señala que es importante mantener esa proporción hoja-tallo y evitar que se lignifique en exceso esta planta, ¿no? En cuanto a la producción, bueno, pues en 2021 tuvimos unas producciones de 3.000 kilogramos por hectárea en ambas especies, y en 2022 Tedera fue mucho más productiva. Si bien es verdad que no hubo aprovechamiento desde el establecimiento y que no perdió biomasa en el primer verano, ¿no? Pero fue mucho más productiva que alfalfa, y además la reducción de lluvia disminuyó la producción de biomasa un 19 y un 39% en Tedera y alfalfa respectivamente. Otro resultado interesante es que hemos visto que Tedera es capaz de florecer mucho antes que alfalfa, tiene una floración bastante temprana y además es capaz de adelantarla un poco en condiciones de sequía, lo cual garantiza que es capaz de producir semilla viable antes de que lleguen las altas temperaturas que puedan llegar a dañar la flor y paren la floración, como pasa con alfalfa, ¿no? En condiciones de secano. Y esto es interesante porque además está ligado con una de las características de Tedera, que es capaz de reclutar nuevos individuos cada año, cosa que alfalfa, por cuestiones de alelopatía y otros temas, no es capaz de hacer, pero Tedera sí es capaz de reclutar nuevos individuos cada año, lo cual es muy interesante de cara a garantizar su persistencia, ¿no? Otros resultados de experimentos en invernadero, en el que hemos testado cómo responde esta especie a suelos muy pesados, suelos arcillosos y suelos arenosos, y cómo responde también a la competencia con especies anuales, ¿no? Si bien es verdad que en cuanto al suelo no vimos diferencias significativas en la producción total de biomasa, sí que vemos que esta especie se desarrolla un poco más lenta y tiene menor producción y proporción de raíces finas cuando crece en suelos arcillosos muy pesados, como vertisoles, ¿no? Por tanto, bueno, creemos que esta especie está mejor adaptada a suelos arenosos, suelos sueltos y ligeros, ¿no? Y lo que sí es claro es que compite mal con especies de gramíneas anuales, como Lolium multiflorum o Lolium rigidum, ¿no? Y bueno, a modo de conclusión, para ir terminando, decir que efectivamente esta especie muestra un gran potencial para mejorar la autosuficiencia de las explotaciones de cara a hacer frente a esos baches alimenticios, sobre todo de verano, y que se podría utilizar de dos maneras alternativas: en mezclas de semillas para mejorar la resistencia y la resiliencia de esas mezclas a la sequía, pero habría que hacer una selección de especies acompañantes muy cuidadosa para evitar una excesiva competencia interespecífica y que las especies acompañantes acabasen dominando a Tedera y eliminando sus efectos beneficiosos en la mezcla, ¿no? Y en esto todavía queda mucho que investigar. Quizá a día de hoy lo más claro es que se podría utilizar como un cultivo forrajero, quizás sustitutivo de la mezcla avena, que se utiliza bastante en dehesa, pero en la forma de cultivo permanente, ya que puede persistir muchos años, ¿no? Y con el ahorro que esto conllevaría de costes de implantación y evitando el impacto de reimplantarlo cada año anualmente, por ejemplo, en los stocks de carbono en suelo. Sí que es verdad que es muy importante aplicar un manejo adecuado para evitar que se lignifique en exceso esta planta y se reduzca la proporción hoja-tallo, y muy importante evitar la competencia con especies anuales para lograr que haya un buen establecimiento. La forma de utilización es, como he venido señalando, de manera estratégica. Habría que consumirla pastorearla al final de verano, tras el agostamiento de los pastos naturales, para reducir ese bache alimenticio de verano, de forma que los animales puedan seguir alimentándose de forraje de calidad, verde, con contenido en proteína en hoja, como he dicho, del 15%, mientras el pasto natural agostado tendría un contenido del 6-7%, ¿no? Por ejemplo, se podría reservar algunas parcelas, como marco ahí en el mapita de la derecha, reservadas con tedera, que se podrían quizás consumir al salir del invierno, si las condiciones son buenas, y luego, después del agostamiento de los pastos, como digo, en verano. También podría utilizarse en otoño, si el rebrote después de las primeras lluvias ha sido bueno, para retrasar el aprovechamiento de los pastos naturales y permitir que estos se establezcan
se establezcan durante el otoño y el invierno, permitiendo una buena producción en invierno, ¿no? Pero bueno, algunas dificultades que puede haber para establecer esta especie, según estudios previos y lo que nosotros hemos visto en nuestra propia experiencia en este experimento, puede ser que sea difícil establecer esta especie en dehesas frías. Quizás esta variedad no es lo suficientemente tolerante a los fríos de dehesas muy frías y puede ser que falle en estas condiciones, ¿no? Y en situaciones de alta competencia con especies anuales es bastante probable que también fallen en establecerse. Y bueno, como último punto pongo ahí que quizá porque no podría incluso integrarse dentro del ecorégimen P3 de rotaciones de cultivos con especies mejorantes, ya que es una leguminosa perenne con potencial de mejorar el suelo, ¿no? Mediante la fijación de nitrógeno. Y nada más, simplemente agradecer a Pilar Méndez del ICIA y Daniel Real por proporcionar semillas y asesorarnos en el uso y manejo de esta especie, a todo el equipo de SuperG en Córdoba por el inmenso trabajo en el montaje, análisis de datos y recogida de datos en estos años, y bueno, y a todos los investigadores que de una forma u otra han contribuido a avanzar en el conocimiento, mejora y uso de esta especie. Y nada más, muy obrigado, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaría encantado de intentar responderla. Gracias, Jesús. Muy interesante y perfecto, casi en el tiempo, que te será bueno para la discusión de tu tesis. Muy interesante tu trabajo porque ya has hablado aquí en puntos muy importantes, porque nos esperan no sé si se dice así, desafíos importantes y de facto hay que gestionar cada vez mejor los pastos, hay que encontrar alternativas para alimentar nuestros animales y una será nuevas especies. Tener un plan de producción o de adquisición de forrajes para conseguir mantener estable estos importantes sistemas que son muy distintos en Europa, pero aquí en el Mediterráneo estos problemas son graves y entonces estás trabajando en un área muy interesante y que particularmente también me gusta bastante. Bueno, después si hay alguien que creo que al final podrá haber algunas cuestiones o ahí las pondrán. Bueno, entonces seguimos con la presentación del profesor de la Universidad de Córdoba, Francisco Maroto, que va a presentar su trabajo intitulado Ganadería de Precisión en el Montado y la Dehesa. Francisco es profesor, como he dicho, en el Departamento de Producción Animal. Su principal especialidad es la ganadería de precisión para sistemas ganaderos extensivos. Imparte diversas asignaturas pero dentro de esta temática en especial. Solamente en portugués, rapidamente, Francisco é professor na Universidade de Córdoba e no Departamento de Produção Animal e a sua especialidade é a pecuária de precisão para sistemas pecuários extensivos. Francisco, cuando quieras, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, sí. Ok. Bueno, pues yo, como comentaba, voy a hacer una pequeña presentación en estos 10 o 15 minutos sobre la ganadería de precisión, específicamente en los sistemas productivos del montado y la dehesa. Y más que explicar casos concretos, voy a hacer un poco un repaso de cuáles son las tecnologías que tenemos disponibles, cuál ha sido nuestra experiencia con esas tecnologías y sobre todo para dejar el debate posterior abierto. Entonces, para empezar un poco, para los que no estén muy familiarizados con el concepto de ganadería de precisión, en el contexto que todo esto se desarrolla,
Pues como todos sabéis, los sistemas productivos en general y los ganaderos en particular han evolucionado mucho en los últimos años. El contexto en el que se desarrolla la actividad agraria, ganadera, también ha evolucionado mucho y va a evolucionar más. Y siempre se suele hablar, cuando se habla en términos a nivel global, pues que estamos en una situación que todos conocéis, de un gran crecimiento de la población, de la necesidad de más productos en general y productos de origen animal en particular, aunque en nuestro contexto podamos tener la sensación de que los productos de origen animal o el consumo de productos de origen animal se pueda reducir en el futuro, no es esa la situación a nivel global, sino más bien la contraria, porque hay muchos países que todavía no se han incorporado al consumo de productos de origen animal de forma completa, digamos. Esto no va a ser o va a convivir con una situación en la que cada vez tenemos menos ganaderos. Conforme las sociedades se desarrollan, pues hay menos gente que se dedica al sector primario. El sector ganadero es más, como solemos decir aquí en Andalucía, más esclavo que el sector agrario en cuanto a la hora de dedicación a los animales. Y ya si hablamos de extensivo, pues depende del sistema productivo, también puede ser más difícil y menos compatible con la vida moderna, por llamarlo de algún modo. Entonces, esto nos va a llevar a explotaciones más grandes, ya nos está llevando a explotaciones más grandes, y por tanto, cuando antes un ganadero pues, podía sobrevivir con unas pocas decenas de animales o con una decena de animales, hoy en día no es la situación en la que nos encontramos, sino explotaciones cada vez más grandes, con más animales, más intensificadas y por tanto menos tiempo por animal. Y en ese contexto en el que surge la ganadería de precisión como la posibilidad de que la tecnología sustituya parcial o totalmente la labor del ganadero, sobre todo la labor de inspección audiovisual. El ejemplo de la fotografía de la diapositiva pues lo podría verse hace pocos años bastante en el campo, de una persona observando a la vaca a ver cuál sale a celo, cuál no sale a celo, etcétera, etcétera. Y eso pues cada vez es más difícil hacerlo a nivel de animal individual, y ahí es donde la tecnología puede jugar un papel y surge el concepto de ganadería de precisión. Todo esto sin olvidar que también se relaciona con la ganadería de precisión, que sobre todo en los países occidentales nos encontramos en un contexto de más preocupaciones sociales en torno a la salud y el bienestar de los animales, el impacto medioambiental de la ganadería, que tiene mucho que ver con lo que podemos hacer en los sistemas extensivos, etcétera, etcétera. Después de todo esto, se define la ganadería de precisión de forma oficial, digamos. La definición más famosa es la del profesor Bermans de la Universidad de Leuven, que es el manejo del ganado mediante la monitorización continua, automática y en tiempo real de la salud, el bienestar y la producción y la reproducción. Hay múltiples definiciones, más clásicas, menos clásicas, pero en definitiva es lo que hablábamos antes, el uso de la tecnología para monitorizar los animales idealmente individuales, y para mejorar la toma de decisiones con respecto a esos animales. Aquí en España y en los países mediterráneos solemos asimilar mucho la ganadería de precisión a lo que es el concepto más amplio de digitalización de la ganadería. Toma de datos, sistemas digitales, etcétera, etcétera. De esto ya tiene unos años y hay distintas soluciones comerciales ya disponibles en el mercado para que lo adquieran los ganaderos, y las más clásicas que se suelen poner como ejemplo pues son sistemas de uso de micrófonos para detectar enfermedades respiratorias en cerdos, uso de acelerómetros en vacas de leche para detectar cojeras o detectar celos, uso de cámaras para ver la distribución de los pollos, por ejemplo, en una nave, y ver si se rompe un comedero, por ejemplo, cómo eso afecta a la distribución de los pollos y poder detectar automáticamente la rotura del comedero. Todo esto son sistemas los más incluidos en el mercado, pero son sistemas, como podéis ver, dedicados a la ganadería que conocemos como intensiva. ¿Por qué? Pues por diversas razones. Primero, porque es más fácil desarrollar tecnología para sistemas intensivos, como veremos en la diapositiva siguiente,
Y segundo, porque son sistemas con un poder económico más importante, sistemas más adaptados a incorporar tecnología y, por tanto, los que trabajamos en ganadería de precisión, en su mayor parte, muy mayor parte, trabajan en sistemas de producción intensiva. ¿Qué pasa con los sistemas de producción extensivos? Pues que suponen una serie de retos adicionales a la hora de diseñar sistemas de ganadería de precisión. Primero, que las decisiones en los sistemas extensivos son más complejas, porque tenemos un menor control del sistema productivo. No controlamos el clima, no controlamos muchas veces la cantidad de agua o el acceso al agua. Entonces, las decisiones que tienen que tomar los ganaderos son más complejas y como la tecnología está para apoyar esas decisiones, pues la tecnología tiene que ser más compleja. Y luego hay una serie de retos más relacionados con el desarrollo de la tecnología como tal. Y es que, por ejemplo, si nos planteamos monitorizar un cerdo que está en una nave, podemos colocar el sensor o el sistema que vamos a utilizar para monitorizar el cerdo en el techo de la nave, en una pared de la nave, en la puerta del corral. Si vamos a monitorizar un cerdo que está en extensivo, como ese de la foto, el único sitio donde podemos poner el sensor es en el propio cerdo. Y poner el sensor en el propio cerdo o en el propio animal, pues te afecta al tamaño del sensor que puedes utilizar. Lógicamente no puedes poner un sensor muy grande. Tiene que ser robusto, porque tiene que aguantar las condiciones como las que vemos en la fotografía. Mezclar sensores con barro, con agua, no suele ser buena idea. Como tienen que los animales monitorizarse durante un tiempo determinado, pues tenemos que tener una duración mínima de las baterías, que a su vez está condicionada por el tamaño de los dispositivos. Entonces no podemos estar tomando datos de forma continua. Normalmente tendremos que reducir la frecuencia de muestreo o la frecuencia con que esos datos se emiten y se mandan a la nube para que los podamos consultar. Podemos plantearnos si trabajar con datos brutos o elaborados. Una serie de cuestiones muy relacionadas con el desarrollo tecnológico, pero que son fundamentales porque determinan los sistemas de ganadería de precisión que tenemos a nuestro alcance. Y luego el que afecta globalmente a los sistemas extensivos, que es el acceso a Internet. Yo puedo colocar un sensor en un animal y capturar datos muy buenos para investigación, pero si yo no soy capaz de acceder a esos datos en tiempo real, no me sirven para tomar decisiones a nivel de ganadero. Y si yo no puedo acceder a los datos, si yo no tengo algún tipo de internet o conexión inalámbrica, no voy a poder acceder a esos datos. Y eso es un verdadero reto en los sistemas extensivos actuales. Entonces, como no da tiempo en 10 minutos a repasar todas las tecnologías, yo lo que he hecho es, en esta diapositiva, intentar clasificar cuáles son las tecnologías que están disponibles, hablando de que están más disponibles de derecha a izquierda, o sea, las de la izquierda estarían más disponibles realmente a nivel comercial y las de arriba estarían más disponibles que las de abajo. ¿Qué es lo que nos encontramos como muy disponible? Pues sistemas de identificación por radiofrecuencia, que de hecho en determinados ganados es obligatorio, como por ejemplo en el ovino, y eso ya nos permite leer los animales electrónicamente y empezar a dar pasos en la ganadería de precisión. Los sistemas GPS, GNSS, que son un poco los reyes de la corona hoy en día en los sistemas extensivos y de los que vamos a hablar. Y luego hay sensores próximos para análisis de pasto, en los que seguramente el colega Jesús, que ha hablado antes, y otros investigadores que participan en el proyecto SuperG han trabajado extensamente para medir cantidad, calidad de pasto, etc. Más cosas que hay. Luego encontramos sensores basados en acelerómetros, que de forma muy rápida sería para caracterizar el movimiento de los animales. Sensores remotos para el análisis de pasto, que sé por qué, por ejemplo, Jesús también lo ha trabajado mucho. Sensores de proximidad, que ahora lo explicaremos. Sistemas de báscula Walkover, también hablaré un poco. Y luego ya muy a nivel de investigación, micrófonos, termómetros, sensores de ritmo cardíaco, todo lo que queramos. Yo he señalado en negro los sistemas GPS, los sistemas de proximidad y los sistemas Walkover, porque desde mi experiencia y mi punto de vista pueden ser los que más se adapten a algunas utilidades de los sistemas extensivos y en concreto de la dehesa y el montado. Los otros no los voy a comentar, pero luego en el turno de preguntas, si alguien tiene alguna duda, pues podemos comentar lo que queráis.
Entonces, los sistemas GPS, todo muy rápido, pero supongo que la mayoría de los que están asistiendo saben que existen GPS para las vacas, para las ovejas, para saber por dónde están. Eso existe desde hace muchísimos años, desde los años 50, pero el salto tecnológico que hemos dado en los últimos años es conectar el GPS con lo que se llama las redes del Internet de las cosas, el IoT, etcétera, etcétera. Porque eso nos permite acceder a los datos en tiempo real, lo que comentaba antes. Nos permite tener cobertura en zonas, en grandes áreas, como una de esas, un montado, y acceder a los datos en tiempo real, y en el momento que accedemos a los datos en tiempo real, en el momento que podemos tomar decisiones. Y en el momento que esto se puede convertir de verdad en una herramienta de precisión a nivel de granja comercial. No entro mucho más en la tecnología porque no tenemos tiempo y posiblemente tampoco sea de interés de la mayor parte de la audiencia. ¿Qué aplicaciones tienen los sistemas GPS en concreto en los sistemas de dehesa y montado? Pues para mí esa es la gran pregunta, que no tiene una respuesta única, porque la dehesa y el montado tampoco son todas las dehesas y todos los montados iguales, ni todas las explotaciones son iguales, aunque digamos que el entorno natural pudiera ser el mismo. Porque a la hora de tomar decisiones influye desde luego las características de las fincas, las características del sistema natural, pero aquí estamos hablando mucho de la posibilidad de decisión que tiene el ganadero en concreto. Y la posibilidad de decisión va a depender del mercado en el que van sus productos, del sistema de pastoreo que maneja, de si tiene mano de obra familiar o contratada, del tipo de raza de animal que tiene. Entonces son tantos los factores que es difícil decir, esto, sirve para cada caso. Y entonces he puesto algunos ejemplos y algunas cosas para las que puede servir en determinada explotación. Lo más obvio es para localización. ¿Dónde están mis vacas? Eso, por ejemplo, o mi oveja o mis cabras o lo que sea. Por ejemplo, para las dehesas de aquí del norte de Córdoba, en la mayoría de los casos no es una utilidad que pague el coste del dispositivo, porque aquí pues, se suelen manejar los animales en cercados de 20, 30 hectáreas, entonces relativamente sabes dónde están los animales. Entonces, simplemente para saber dónde están, para ir a verlos, no sería suficiente para pagar la tecnología. En sistemas de alta montaña, que hablamos de miles de hectáreas y con menos acceso, con coche y demás, pues es una utilidad mucho más adecuada. Geovallado, que me avisen si se salen los animales de mi finca. Ya empieza a ser más interesante en determinados tipos de fincas. Cercados virtuales que están... Francisco, ¿Sí? 2 minutitos, 3 minutitos más, por favor. Vale. Cercados virtuales, que está ahora un poco de moda, que podamos darle descarga a los animales para que vayan para una zona u otra. Puede ser interesante si yo tengo un sistema pastoral en la dehesa que pueda hacer algo cercano al pastoreo rotacional, que no es muy común tampoco por las productividades que tenemos, por el manejo que hacemos. Entonces yo no diría que es el más útil para la dehesa de forma inmediata. Y luego pues temas de detectar alteraciones en el comportamiento de los animales, que nos pueden servir para detectar partos, celos, etcétera. Fenotipado de alto rendimiento de caracteres de comportamiento, y lo que puede estar más relacionado con el proyecto Super G es para el seguimiento del pastoreo y sus efectos. Es decir, dónde están mis animales y el hecho de que estén allí, qué efecto tiene sobre el suelo, sobre la vegetación, sobre la distribución de las heces, etcétera, etcétera. En eso estamos trabajando bastante, y ahí en la parte derecha de la diapositiva viene un gráfico de algunos de los ensayos que hemos hecho, que es cómo se distribuyen los animales en función del tiempo dentro de una determinada superficie. ¿Qué indica esa curva? Esa curva indica que se puso un grupo de animales en 10 hectáreas y el eje vertical es el acumulado del tiempo. Entonces vemos que de esas 10 hectáreas, en 2 hectáreas pasan el 60% del tiempo. Y en 1 hectárea, en la que pasan más tiempo, casi el 40% del tiempo. ¿Eso qué implica? Que es el 40% del tiempo en el 10% del territorio, defecando, orinando, pisoteando, comiendo la hierba, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí podemos empezar a ver cosas. Como digo que cada caso es diferente,
lo importante es que tengamos aproximaciones bottom-up, es decir, que los propios usuarios sean las que diseñen las utilidades. Sensores de proximidad, no me voy a parar porque solo me quedan 2 minutos, pero básicamente son sensores que me permiten saber qué animales están cerca de otros. ¿Qué? Ya lo he usado, ¿no? Ya lo he usado. Simplemente me permiten saber qué animales están cerca de otros. Me puede servir, por ejemplo, para detectar celos, que es importante para los ganaderos. Y luego el control del peso en tiempo real, que este tipo de sistemas en que no necesitan parar a los animales y generarles estrés adicional, creo que pueden ser muy adaptables para nuestros sistemas ganaderos porque el peso es el indicador de la interacción entre el animal y el pasto, que es al final de lo que estamos trabajando. Y nada más, aquí termino. Perdón por el retraso. No. Gracias, gracias. Es un área de trabajo muy interesante y que hay mucho que hacer, creo, porque podrán contribuir, en mi humilde opinión, para el aumento de la eficiencia de los sistemas y también una cosa con la que has empezado, que es contribuir para la calidad de la vida de los ganaderos. Y eso es cada vez más importante si queremos recoger más personas a estas áreas de trabajo. Seguimos, porque ya vamos en tiempo, con Federico Julián, que é engenheiro agrónomo, engenheiro de montes, engenheiro florestal, mais ou menos para português. Penso que é coordenador do Grupo Operacional Cereal Água e diretor da Ambiente, que é uma empresa que se dedica à gestão, desculpem, vou só aqui, que desenvolve um trabalho no campo da consultoria, engenharia e gestão integral. Trabalham em várias áreas, algumas das quais prevenção de incêndios florestais, ordenação do território, conservação e melhoramento da fauna e flora silvestre. Federico, quando quieras, por favor. Muito obrigado, Teresa. Y gracias a Tom y a Adolfo por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Podéis ver mi pantalla? Aún no, aún no. ¿Ahora? Sí, ahora creo que sí. Ok. Bien, cuando me hicieron la invitación para hablar de la DESA, sobre todo, nosotros estamos trabajando en un proyecto Horizonte 2020 de Landmark, de tecnologías de mitigación de cambio climático basadas en los usos del suelo, y en este proyecto tenemos un caso de estudio muy interesante en la DESA, con 3 fincas piloto en Extremadura y 3 fincas piloto en Portugal, y estamos trabajando con reforestación de tierras agrarias, y una de las fincas de reforestación de tierras agrarias en la que estamos trabajando, el propietario tenía como objetivo final a medio y largo plazo que fuera la DESA, y diseñó ese programa de reforestación con un sistema DESA. Entonces yo he titulado mi presentación como Mitigación y Biodiversidad en la DESA. ¿Y por qué la he titulado así? Bueno, dentro del proyecto estamos estudiando esto, como he dicho, las DESA y los montados. Le estamos oyendo con alguna dificultad. En las DESA y ¿Me oís mejor ahora? Creo que sí. Bien. Dentro del proyecto hay diferentes casos de estudio y en España y Portugal se están estudiando las DESA y los montados y la reforestación de tierras agrarias, como he dicho. ¿Qué hacemos en este proyecto desde nuestra parte, desde Ambienta, con otros socios? Estamos trabajando sobre todo en la monitorización del carbono y el potencial de mitigación de los diferentes casos de estudio, que podríamos empezar a hablar ya de tecnologías de mitigación de los usos del suelo agrarios, ¿no? En el tema de las DESA y los montados, una cosa que vemos y que ya empieza a ser un resultado interesante del proyecto es que, sobre todo porque trabajamos también con los mercados del carbono al final de todo el ciclo y cómo se puede ganar valor añadido para los diferentes usos agrarios. ¿Qué ocurre con la DESA? La DESA tiene una serie de servicios de los ecosistemas de gran valor que, sin embargo, el mercado no parece que les esté atendiendo. Se centran en el carbono,
pero dejan de un lado aspectos tales como la biodiversidad, la conservación del suelo y estos valores o servicios ecosistémicos de gran valor sí que vemos que tendrían una gran oportunidad dentro de los mercados, no solo del carbono, sino de los servicios ecosistémicos. Por eso trabajamos con carbono, pero también con biodiversidad. Y ya estamos trabajando, o estamos viendo que efectivamente no podemos dejar de lado la biodiversidad. Cuando hablamos de mitigación, sobre todo para estos agroecosistemas que ocupan una gran parte de la superficie del suroeste de la península ibérica, este valor añadido que aporta tanto el carbono como la biodiversidad podrían ser una fuente de recursos añadidos a la gestión y al manejo de las dehesas. Cuando trabajamos con la dehesa y trabajamos en mitigación, por un lado tenemos el arbolado, con esos grandes encinas, alcornoques y robles principalmente, y luego también tenemos el tema de los pastos. Los pastos, además de proveer el alimento para la ganadería extensiva, hay ese nuevo valor añadido que podría ser el secuestro y almacenamiento de carbono y la mejora y la regeneración del suelo con un correcto manejo. Se trataría de trabajar con los pastos y con la dehesa en su conjunto, pero aparte de para los usos tradicionales que ya se conocen desde hace décadas e incluso siglos, este nuevo valor añadido que sería el secuestro del carbono. Porque se pagan los mercados. Y como se pagan los mercados, no se puede mirar para otro lado. Es verdad que aunque se pagan los mercados, hay que ver si ese valor que se obtiene o si esas mediciones que se obtienen realmente son económicamente viables y se pueden certificar y acreditar, que es otro de los puntos interesantes del proyecto. Y en el otro asunto que estábamos trabajando, en la reforestación de tierras agrarias, un caso de estudio muy interesante que estamos trabajando en Llera y en Cabeza del Buey, en la provincia de Badajoz, donde se ve que 30 años después de las reforestaciones, ese secuestro y almacenamiento de carbono es un nuevo valor añadido que se puede sumar al propósito inicial con el que se empezaron a hacer esas reforestaciones de tierras agrarias. Y se ve ciertamente en todos los problemas que tenemos de sequía y desertización y de avance del desierto, y en esa zona es muy común ver ese avance del desierto. Sin embargo, hay una esperanza verde, que es que hay reforestaciones de tierras agrarias que verdaderamente están funcionando muy bien y suponen, primero, un éxito en cuanto a adaptación al cambio climático, y en cuanto a mitigación es además un cinturón verde. Ese cinturón verde que frena el avance del desierto y que además tienen, porque los propietarios que estaban manejando estas fincas tenían en su cabeza y en su diseño inicial la dehesa de fondo en el horizonte. Es decir, trabajaban con la dehesa, reforestaban las tierras agrarias, pero trabajaban con la dehesa en el horizonte. Y están aplicando manejos con esos objetivos finales. Esto también es muy interesante porque podemos ver que la dehesa es también fuente de inspiración para dotar herramientas y soluciones de adaptación y de mitigación. Y repito que es clave o crucial que podamos llevar al mercado de los servicios de los ecosistemas, porque yo quiero hablar ya del mercado de los servicios de los ecosistemas, más allá incluso de los mercados del carbono, estas herramientas de manejo de los usos agrarios que tenemos en la península ibérica. He puesto aquí una pequeña frase que dice: del casi desierto al bosque climático. Eso yo creo que es una esperanza entre tantos problemas que tenemos. Voy a terminar muy rápidamente. En el proyecto estamos trabajando con la monitorización, evaluando diferentes técnicas de monitorización, tanto in situ como usando la teledetección, y luego con otros socios queremos empezar a trabajar con los modelos. Es complicado, sobre todo, establecer sinergias entre monitorización in situ en el suelo o de la biomasa y establecer relaciones con la teledetección que nos puede aportar tanto los satélites como los drones. Pero también hablamos de una verdad terreno, ¿no? Que toda esa información que estamos teniendo de la teledetección, realmente se necesita ir al terreno y tomar datos sobre terreno, tanto de suelo como de vegetación, para empezar a calibrar y a validar determinados modelos con los cuales podamos construir un servicio o una asistencia técnica que a los propietarios les pudiera servir para acreditar y certificar sus créditos de carbono.
Se prueban diferentes tecnologías, tanto de suelo como de vegetación, de monitorización, bueno, toma de datos en el suelo, mediciones de carbono, de materia orgánica, agronómicas y mediciones de biomasa, para luego traducir esos valores al secuestro y almacenamiento de carbono. Y bueno, cosas que estamos viendo, otro punto interesante también de la investigación en nuestros casos de estudio es las relaciones con las partes interesadas, con los propietarios, ¿no? O con los que han dirigido las políticas de reforestación de tierras agrarias. Los propietarios realmente que aplican manejos con objetivos y con criterio técnico y con criterio solvente, esas reforestaciones están funcionando muy bien y son verdaderamente una guía de trabajo para otros propietarios que quieren también aplicar estas técnicas. Y quiero de nuevo poner el foco en los dos conceptos, adaptación y mitigación, porque ambos conceptos están presentes en estos usos del suelo agrarios. Finalmente, estas metodologías, estábamos hablando de la viabilidad económica de aplicar tecnologías que puedan medir el carbono. No es fácil porque, claro, cuando vamos al mercado debemos de entender que la asistencia técnica que mida el carbono, el propietario que quiera vender esos créditos de carbono tiene que tener dinero para pagarla. Es decir, lo que reciba de los créditos de carbono en los mercados deberían de ser suficientes para pagar esa asistencia técnica y además para tener un beneficio o un valor añadido para reinvertir ese dinero en el uso del suelo. Aquí vemos que hay una posibilidad, es en el agregado de fincas y en la colaboración entre diferentes propietarios. No es nada fácil, por supuesto, pero las herramientas de teledetección junto con las herramientas de monitorización in situ, combinadas de una manera eficiente y que pueda haber esa agregación de territorios que puedan pagar la construcción del modelo de medición del carbono, que podría ser lo más caro, por lo menos al principio, para establecer unas mediciones que puedan ser creíbles y acreditables o certificables. Pues esto es un poco como estamos ahora desarrollando los modelos. ¿Cómo podemos hacer que estas asistencias pudieran ser económicamente rentables? Yo creo que más o menos este era el objetivo del mensaje y de la presentación, y agradecer de nuevo a los compañeros del proyecto Super-G su invitación. Federico, muchas gracias por conseguir presentar una información tan importante en tan poco tiempo. Muchas gracias. Es un tema de facto muy importante y yo he estado constatando que hay ya muchos agricultores que están intentando cambiar la forma de gestionar sus pastos en función de aumentar la biodiversidad, porque sí está muy, como sabemos, muy interligada con la capacidad de almacenamiento de carbono en nuestros suelos, en particular de la dehesa y de los pastos en general. Bueno, entonces podemos seguir con, hemos recuperado aquí un poquito de tiempo, vamos a seguir con la presentación de la compañera Pilar Fernández, también de la Universidad de Córdoba. A professora Pilar vai apresentar a comunicação intitulada Gestão das pastagens permanentes para aumentar o seu potencial de fornecimento de serviços dos ecossistemas. É professora no Departamento de Engenharia Florestal da Escola de Engenharia Agrícola e Florestal da Universidade de Córdoba, é responsável por disciplinas relacionadas com as pastagens e sistemas agroflorestais, e tem participado em vários projetos de investigação e desenvolvimento relacionados com a gestão e conservação dos montados, com a azinheira e com pastagens e o seu melhoramento, assim como em projetos relacionados com o pastoreio. Pilar, si puedes, empezamos. Obrigada, Teresa. Voy a compartir la pantalla. Sí, ya vemos. Ya. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar, y yo voy a tratar aquí de presentar
algunos resultados que hemos obtenido en el marco del proyecto SuperG, concretamente en la tarea que trataba de evaluar cómo los pastos permanentes nos proporcionaban servicios ecosistémicos a la sociedad. Básicamente quiero tocar en esta presentación esos 4 temas, a ver si me da tiempo en los 15 minutos. En primer lugar, la provisión de servicios ecosistémicos por los pastos permanentes. Es claro que los pastos permanentes a nivel europeo son muy distintos y nos encontramos unas situaciones a veces que no son comparables, desde las zonas de alta montaña hasta las zonas más áridas, donde los pastos permanentes tienen una importancia o hay una importancia importante, hay una superficie importante con matorrales y con arbolados. A nivel europeo, los pastos permanentes representan aproximadamente el 34% de la superficie agraria útil, aunque la presencia en las distintas regiones biogeográficas es claramente diferente. En SuperG, lo primero que se trató de hacer es una revisión de toda la literatura científica existente, tratando de ver qué nos proporcionaban los pastos permanentes en cuanto a los servicios ecosistémicos. Para eso se seleccionaron 19 indicadores de servicios ecosistémicos relacionados con la provisión de alimentos, relacionados con la biodiversidad, con el control que pueden tener los pastos permanentes para mitigar la erosión y las inundaciones, con su papel en proveer agua de calidad, aspectos relacionados con la regulación del clima y también con el valor de los pastos en la cuestión de la recreación y el paisaje. Y se trataron de comparar cuáles son estos indicadores en los pastos permanentes versus los cultivos, los pastos permanentes y los bosques, y los pastos permanentes y aquellos que son temporales. En este sentido, consideramos pastos permanentes la definición que proporciona la Unión Europea como aquellas tierras dedicadas a gramíneas y otras herbáceas forrajeras que no se incluyen en una rotación de cultivos durante 5 años o más. Por lo tanto, los pastos permanentes tenían que tener una vida superior a 5 años, y eso nos permitía distinguirlo de lo que eran los pastos temporales. Pero además también se quiso evaluar el papel o el valor de estos indicadores en función de distintas prácticas de gestión. Y para ello, y de acuerdo a la importancia de las prácticas de gestión en los pastos permanentes a nivel europeo, se eligieron la fertilización nitrogenada, la renovación de los pastos con las resiembras, la frecuencia de siega y de pastoreo. Estas tres prácticas de gestión nos hablaban un poco de la intensificación de los pastos, y por otro lado se eligieron también técnicas y aquellas prácticas de gestión que trataban de diversificar los pastos, aumentando el número de especies y de fomentar también la presencia de leguminosas. Se hizo un barrido de los artículos a nivel europeo en distintas bases de datos, y después de hacer un cribado seleccionando aquellos que trataban estos aspectos que queríamos ver, estas comparaciones y estas prácticas de gestión, nos quedamos con 696 artículos, que fue la base del trabajo del equipo para sacar algunas conclusiones en estas materias. Solo comentar que la mayor parte de los artículos que hemos recogido se ubican en regiones con más del 40% de la superficie agraria dedicada a los pastos, y que la mayoría corresponden a las regiones biogeográficas atlánticas y continental, aunque también tenemos representación de trabajos en el ámbito mediterráneo. Lo que sí es verdad es que aquellos trabajos científicos relacionados con aspectos de regulación climática y de calidad del agua provenían fundamentalmente de la región atlántica y de sistemas intensivos. En definitiva,
los resultados nos muestran los siguientes. Estos gráficos que voy a incorporar ahora, la zona azul representa un aspecto favorable para los pastos permanentes y la zona rosa aquí sería desfavorable para los pastos permanentes en cada una de las comparaciones. Si comparamos los pastos permanentes versus los cultivos, veremos que los resultados son favorables para los pastos en todos los indicadores, exceptuando el rendimiento forrajero y el contenido energético. Es decir, los cultivos nos van a proporcionar mayores producciones y mayor energía de cara a alimentar a los animales. Pero es relevante el papel positivo que tienen los pastos permanentes en el mantenimiento de especies amenazadas, en la fijación de carbono en suelo o en la proporción de agua de mayor calidad al verter menos contenido o menos cantidad de nitrógeno al agua. Si lo comparamos con los pastos temporales, lo que hemos visto es que hay pocos trabajos que comparen pastos permanentes con pastos temporales y por lo tanto muchos de los resultados no son muy consistentes en cuanto a su significación. Pero sí me gustaría destacar uno, y es que la producción de los pastos temporales no es mayor que la de los pastos permanentes. Es decir, no tenemos un resultado significativo, contrariamente a lo que cabría esperar cuando se transforman pastos permanentes en pastos temporales, pensando conseguir una mayor producción. Si comparamos los pastos permanentes con los bosques, lo que vemos es que los valores son mayores en los bosques, en aquellos indicadores de erosión y en aquellos indicadores relacionados con la erosión y el control de las inundaciones, pero son mayores los niveles de biodiversidad que encontramos en los pastos y también los valores culturales que le aportan los pastos frente a los bosques. Y si nos fijamos en las prácticas de gestión, lo que hemos visto es que la renovación de los pastos favorece la provisión de alimento para el ganado, pero disminuye en general el resto de los servicios ecosistémicos. Serían los puntos azules que están marcados en este gráfico. Es positivo para el servicio de provisión de alimento, pero en general nos encontramos que la mayoría de los puntos azules estarían en la franja roja. En cuanto a la frecuencia de la defoliación, vemos que sería el punto naranja, vemos que un aumento de la frecuencia de la defoliación mediante el aumento de los cortes o mayor número de ganado beneficia a la calidad del pasto. El pasto proporciona o contiene mayor proteína y mayor energía, pero reduce su productividad y en general el resto de los servicios ecosistémicos. Y la fertilización nitrogenada, pues, que serían los puntos amarillos, no beneficia en absoluto a los indicadores de biodiversidad, ni la presencia de polinizadores fomentados, ni las especies en peligro, ni la riqueza, y tampoco las cuestiones relacionadas con la provisión de agua de calidad. Sí favorece el nitrógeno, la producción de alimentos para el ganado y también el secuestro de carbono. En relación a estas dos prácticas que tratan de incrementar la diversidad de las especies en el pasto y la presencia de leguminosas, obviamente la diversificación del pasto pues, favorece todos los indicadores de biodiversidad, pero también los culturales, en el sentido de que muchas veces aumenta el color de la floración y esos son valores estéticos que se consideran favorables, y también la calidad del agua. Aumenta la productividad, aunque disminuye ligeramente la provisión de energía de estos forrajes. Y la presencia de leguminosas se ha visto que beneficia a la productividad
y al contenido en proteína de los pastos y a la presencia de polinizadores, pero tiene un efecto desfavorable porque puede aumentar la pérdida de nitrógeno en agua. Por lo tanto, evitar la conversión de los pastos permanentes, bien a temporales o cultivos o bien a bosque, puede ser una tarea importante porque nos asegurará de alguna manera la provisión de un amplio espectro de servicios ecosistémicos que no pueden proporcionar los bosques y que no pueden proporcionar los cultivos. Y también nos permite concluir que la intensificación de los pastos permanentes existentes pone en peligro su multifuncionalidad. La cuestión es de si es posible mantener pastos permanentes extensivos en el contexto actual de los sistemas de producción de alimentos y con el cambio climático. Y si es así, ¿qué porcentaje de pastos permanentes podemos mantener y cuál será de alguna manera la intensificación lícita a la que podremos someterlo? Es decir, son preguntas que dejo ahí para el debate. En el segundo punto, relacionado con las enmiendas caliza y los efectos que puede tener sobre los servicios ecosistémicos de mitigación del cambio climático, lo traigo aquí por el posible papel que pueda tener esta práctica en la dehesa y en el montado. En el proyecto SuperG también se ha hecho un trabajo de revisión tratando de ver el papel que tienen las enmiendas caliza en el aumento de la productividad de los pastos y los gases de efecto invernadero. Y lo que sí se ha visto es que definitivamente es muy significativo el aumento en la productividad de los pastos y el aumento en el pH. Y lo que se ha visto en materia de emisión de gases de efecto invernadero es que no disminuye es que disminuye o no afecta las emisiones de óxido nitroso y de metano, pero aumenta ligeramente las emisiones de CO2. Esto, según los autores de este trabajo y el equipo que está trabajando en este tema, las disminuciones en el óxido nitroso y en el metano, que son gases que tienen un potencial de calentamiento mayor, pueden compensar de alguna manera ese ligero incremento en las emisiones de CO2. Y esto nos lleva a pensar que la aplicación de calcio a los suelos de la dehesa y el montado pueda ser una práctica de gestión que debamos pensar y que debamos repensar. Joan, 2-3 minutos más. Por la posibilidad que tiene de mejorar nuestros pastos sin afectar mucho a lo que serían las emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto al control de la erosión y el papel que pueden tener los pastos permanentes, en SuperG se ha hecho otro trabajo de revisión que constata de alguna manera lo que ya he comentado previamente en el trabajo previo, pero que pone, dijéramos, nuevos puntos sobre la mesa. Y es que hay pocos estudios sobre algunos procesos que pueden originar erosión, como la compactación, la hidrofobicidad o los incendios. Y tanto la compactación como la hidrofobicidad del suelo son aspectos muy relevantes en la dehesa y en el montado y que de alguna manera tendríamos que abordar y tendríamos que estudiar para ver de alguna forma qué papel pueden tener en la erosión y cómo podríamos de alguna manera evitarlo. Y por último, nuestros pastos permanentes tienen arbolados. Estarían dentro de lo que ha comentado Ricardo en la primera presentación de pastos permanentes con plantas leñosas que tienen una cobertura mayor del 10%. Y deberíamos de mantener los árboles en las dehesas y en los montados porque además de alimento, además de las bellotas, pues tienen un papel muy importante en el resto de los servicios ecosistémicos y concretamente en la fijación de carbono orgánico.
y los bonos de carbono pueden ser otra oportunidad de negocio para las dehesas. El árbol contribuye a la fijación de carbono en las estructuras leñosas, pero también en el suelo, aumentando el carbono orgánico. Solo que el proceso de aumento de carbono orgánico en el suelo es muy lento. Los trabajos que se han hecho ponen de manifiesto que solamente hay un aumento significativo después de 25 o 30 años de haber plantado un árbol. Bajo la copa de ese árbol podemos encontrar cantidades de carbono orgánico mayores solo si el árbol lleva ya unos 25 o 30 años en el terreno. También otros trabajos que se han hecho en el marco de este proyecto Super-G ponen o indican que las intervenciones que se tienen que hacer para incorporar árboles deberían de ser cuidadas y no ser muy agresivas en la medida que pueden implicar perder ese carbono que ya tienen los suelos de las dehesas. El subsolado, como una técnica de plantación, puede ser útil para mejorar el éxito de la supervivencia de la planta y el desarrollo de las raíces, pero debería de ser un subsolado puntual solo en los puntos o en las líneas en las que se van a plantar. Me gustaría solamente terminar con estas cifras. Si bien transformar unos pastos temporales, porque se cultivan cada 3 años, cada 4 años, a pastos permanentes, implica mejorar el carbono en suelo, es decir, secuestrar unos 500 gramos por metro cuadrado de suelo a lo largo de 20 años, si además eso se acompaña con la incorporación de algunos árboles puntuales con técnicas cuidadas, puede suponer un incremento mayor, pasando en este caso a incrementar aproximadamente unos 1000 gramos por metro cuadrado, pero trabajamos siempre en la dehesa y en el montado con periodos largos de tiempo para que estos procesos sean significativos y sean relevantes. Nada más, muito obrigada, muchas gracias a todos y estoy disponible para cualquier pregunta que se considere. Obrigada, Pilar. Gracias por este trabajo exhaustivo y también y especialmente la capacidad de síntesis y de transmitir toda esta información que es mucha. Não sei se há espaço para, se há espaço, tempo para colocar algumas questões, se alguém quer poner alguma questão. Eu acho que é melhor colocarmos passamos nas salas de discussão. Pronto. Então, sendo assim, agradeço a todos os oradores, as excelentes apresentações e então passo a gestão deste webinar à Consulai. E vamos agora passar para duas salas, vamos falar um pouco. O grupo português ficará comigo e o grupo espanhol ficará com a Maria e com a Pilar. E a Teresa está convidada a participar connosco, como é óbvio. Obrigado. Vamos passar agora para as salas. Não sei se já tem, Pilar, já tem o... Sí. Se quiserem apresentar, eu também já tenho aqui o nosso, mas se quiserem apresentar o vosso resumo. Quizá María puede... María puede presentar el resumen. Sí, voy. Pues leo más o menos lo que he ido apuntando que se ha hablado, ¿no? Uh-huh. Vale, pues... En realidad hemos estado hablando fundamentalmente de algunas cuestiones, ¿no?, relacionadas con las presentaciones que se han ido haciendo, y luego hemos abordado un poco la posibilidad de que los ecoesquemas actuales puedan de alguna manera ser útiles para la dehesa y el montado al compensar los servicios ecosistémicos que los proporcionan. Entonces, María, si quieres
un breve resumen de lo que se ha apuntado en la discusión. Vale, pues hemos hablado bastante del tema de la bituminaria y cómo no son capaces de soportar bien el frío, y respecto también a cómo afecta al pastoreo, si aguanta bien el pastoreo en dehesa o no. Y lo que ha comentado Jesús, pues es que hay bastantes limitaciones, que con la helada en invierno, pues sobre todo en Hinojosa, no va bien, pero que no se descarta del todo, porque hay otro tipo de variedades de bituminaria pues que sí están acostumbradas a soportar temperaturas bajas, que se pueden mezclar varias variedades para poder conseguir pues mayor resistencia al frío. También ha comentado que en Canarias, respecto al pastoreo, pues sí que se ha pastoreado esta especie con cabra y que aguanta bastante bien. Y los australianos también lo han pastoreado y pues no ha habido problema. También que el pastoreo en verano, cuando está la semilla en los capítulos, favorece a que se dispersen las semillas, por lo que hay mayor emergencia. Y nada, que hay que mejorar la selección de las especies que acompañan a la bituminaria para que no compitan con ella, y una opción sería pues sembrarla en enero, por ejemplo. También se puede utilizar el pastoreo de una forma estratégica, introduciendo animales que no estén acostumbrados a consumir bituminaria, para que así pues se puedan alimentar del resto de plantas. ¿Qué más? Respecto a los sensores de la presentación de Paco Maroto, pues María Dolores ha comentado pues que hay problemas como que se gasta rápido la batería, y que pues que hay animales que hay que cambiarlos más frecuentemente, con lo que conlleva pues un mayor coste de manejo, y que sería una buena opción pues poner sensores que nos ayuden a conocer cómo está el bebedero, pues poniendo unos sensores en el depósito para controlar el tema del agua. Y Paco ha comentado pues que el tema de la batería, pues según la cantidad de datos al día con los que trabajes, si trabajas con menos datos, pues te dura más la batería, pero por ejemplo, pues para el cercado virtual sí que necesita más datos. Son datos cada minuto, y pues la batería sí que sería un problema, y que el tema de los sensores en el bebedero, pues sí que es buena opción, pero habría que darle una vuelta porque es más complicado sacar los datos de los depósitos. Y ¿qué más? No sé, algo más si... No, pero básicamente lo que hemos estado comentando en el grupo pequeño es que la incorporación de un nuevo cultivo forrajero para la dehesa todavía necesita muchos estudios y mucho trabajo previo para conseguir su implantación, y para que pueda desbancar algunos que ya muestran una adaptación muy clara a la dehesa, como podría ser la beza, la avena o los guisantes. Es decir, que hay que seguir avanzando en cómo trasladar estos cultivos a la dehesa y qué ventaja comparativa pueden tener sobre los ya existentes. En temas de lo que ha dicho María, de ganadería de precisión, su aplicación por ahora es limitada, pero hay algunos campos donde creemos que puede tener mucha utilidad, y sería uno concreto, por ejemplo, el tema del agua.
sensores que nos indiquen cómo están los bebederos o los abrevaderos, simplificaría mucho la tarea para los ganaderos y los propietarios de la dehesa. En cuestión de las reforestaciones que se han hecho en el ámbito de la dehesa y del montado, solamente apuntar que los árboles consumen agua y que quizás también hacia el futuro, dado que muchas de estas poblaciones tienen muchos árboles, debería de articularse alguna medida para permitir regular su densidad y para permitir así reducir el consumo de agua que pueden hacer estos árboles, es decir, transformarlos, irlos transformando desde bosques que son ahora mismo a dehesa, porque puede suponer un menor consumo de agua. Y por último, hemos estado un poco hablando de los ecoesquemas actuales y pensamos que no se adaptan en el potencial que cabría esperar a la dehesa y el montado, o por lo menos a la dehesa en España. Ahora prácticamente hay un ecoesquema de pastoreo, pero que tiene muchas limitaciones en su aplicación y que no contempla, por ejemplo, el pastoreo en los cultivos o en las dehesas que se cultivan, y eso puede suponer un impedimento para los ganaderos. Se ha hablado también de la posibilidad de que los ecoesquemas se apliquen evaluando no las prácticas que hay que hacer, sino los efectos producidos en un ecosistema. Y aquí entramos en el problema de cómo evaluar objetivamente y con rigor los efectos producidos en los ecosistemas e invertir de alguna manera el dinero de los impuestos de todos los europeos en esos efectos deseados, en esos efectos ambientales deseados. Pero la conclusión es que el ecoesquema actualmente está muy limitado y no se ajusta a la realidad de las dehesas, que tienen pastos permanentes, pero también tienen pastos temporales y también tienen cultivos forrajeros. Eso ha sido un poquitillo la temática de discusión en el grupo. Sim. Muchas gracias, Pilar. O nosso foi... vou falar devagar para os nossos colegas perceberem. O nosso baseou-se muito nos 4 pontos: a rentabilidade das explorações, os desafios, as inovações e ainda falámos um pouco sobre os regimes agroambientais. Mas o grande debate foi a rentabilidade das explorações, e aqui chegamos muito à conclusão de que, se não fossem as ajudas públicas, os subsídios, a atividade não funcionava. Isso já nós debatemos isso com muita frequência, e dentro da atividade da exploração são necessários rendimentos alternativos, como, por exemplo, o turismo ou as atividades cinegéticas. Ou seja, já há aqui muito a falar, já abranger aqui muito a questão dos serviços do ecossistema. Outra questão da rentabilidade das explorações está relacionada com os custos, o gasto em rações. Portanto, quanto mais conseguirem alimentar os animais com pastagem e diminuir os períodos de suplemento alimentar, melhor. No caso das explorações com custos mais elevados, a aposta recai sempre em raças mais produtivas, mais precoces, com maior qualidade da carcaça. Isto já vai bater com os desafios atuais. Os desafios são de controlar e diminuir os custos da exploração. Aqui fala-se também da questão das análises dos solos, de pH, manter o equilíbrio entre as gramíneas e as leguminosas. E depois também tivemos aqui a discutir a relação, um exemplo, por exemplo, de um desafio
que colocámos aqui, que é o desafio entre a parte produtiva e a parte do turismo, ou seja, nós para termos uma exploração mais virada para o turismo, temos de a tornar mais apetecível ao turista e isso poderá entrar em conflito com algum maneio da exploração, como serão, por exemplo, a inclusão de mais cercas para podermos fazer um pastoreio rotacional ou parques mais concentrados. O turista normalmente está sempre habituado a ver parques muito grandes, sem grande oposição. Portanto, poderá ser aqui um ponto de conflito em utilizar algumas técnicas e relacioná-las com a parte do turismo, por exemplo. Aqui a questão das cercas, tivemos aqui a falar estávamos a falar dos celulares GPS, depois falámos das cercas virtuais, que no caso de Portugal ainda não existe experiência praticamente nenhuma, estamos a começar agora, sei que na Universidade de Córdoba já existem uma série de experiências, já têm algum conhecimento sobre esta matéria, e também se colocou aqui assim a questão da qualidade da informação relativamente, por exemplo, à qualidade das pastagens. Será sempre necessária uma observação das pastagens, não só a basear-nos em informação de satélite, por exemplo. Estamos aqui assim a falar da parte tecnológica, ainda estamos dependentes, e não sabemos por quanto tempo, mas por enquanto ainda estamos dependentes da parte da observação, da parte do controle humano. E depois ainda falámos aqui da questão dos regimes agroambientais, que estão fora das mãos dos agricultores, e que neste caso o apoio às pastagens biodiversas, portanto às pastagens com leguminosas, é um aspecto essencial, e que poderão existir ainda aqui algumas dificuldades na questão da avaliação, porque como requer uma percentagem de leguminosas, quando é que vai ser feita essa avaliação? Portanto, aqui assim nestes regimes agroambientais poderão existir algumas dúvidas. E por final ainda falámos da questão das novas técnicas, da questão dos regimes de pastoreio, do pastoreio rotacional, que está a começar a ser uma técnica adotada com mais frequência, e que resulta numa menor necessidade de alimentação suplementar, portanto está relacionada com a questão da diminuição dos custos. Pronto, nós abordamos mais aqui, fomos vendo de ponto a ponto, discutimos aqui assim um bocadinho, não abordámos tanto, ainda falámos um pouco da questão das leguminosas na apresentação do Jesus, mas focámos-nos mais só aqui nestes pontos, e pronto, e chegámos aqui assim a algumas conclusões interessantes. Pronto. E da nossa parte também não tínhamos muito mais tempo para continuar o debate, mas acho que já conseguimos tirar daqui alguma informação. Resta-me agradecer a todos. Muchas gracias. Não sei se a Pilar também quer agradecer, o Tom também já cá não está, mas agradeço a todos o contributo. Sí, bueno, yo simplemente, como dice Ricardo, agradecer a todos los asistentes vuestras aportaciones y vuestro conocimiento y vuestras sensibilidades son muy importantes y nos hacen pensar, nos hacen madurar y nos hacen buscar soluciones que sean más aplicables a la realidad de nuestro campo y a la realidad de las dehesas y del montado. Muchas gracias, por tanto, por haber compartido este tiempo con nosotros y por vuestra disponibilidad. Pronto. Agradeço a todos, à equipa
de Córdoba, e agradeço também especialmente à equipa da Consulai e especialmente também à Teresa por nos ter moderado aqui nesta nossa reunião do Mediterrâneo. Acho que conseguimos atingir os objetivos propostos e depois voltaremos a entrar em contacto assim que tivermos mais informação ou mais novidades. Muito obrigado a todos e foi um prazer estar convosco. Obrigado e bom dia. Bom dia. Bom dia a todos também. Bom dia, obrigada. Buen día, obrigado.